Fotos abajo, Lili. Presiden la revelación del busto de don Jesús Reyes Heroles, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, licenciado Eric Sevilla Montes de Oca. La secretaria general de nuestro Comité Directivo, maestra Montserrat Sobreira Santos. Nuestro ponente magistral, maestro Otto Granados Roldán. El presidente municipal de Toluca, doctor Raimundo Martínez Carvajal. El secretario de Operación Política, maestro Alejandro Fernández Campillo. El diputado local, licenciado Jesús Izquierdo Rojas. El subsecretario de Información, Análisis y Estrategia Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, maestro Alonso Tamés Vélez. El presidente del Instituto Reyes Heroles, filial Estado de México, maestro Aníbal González Pedraza. El dirigente estatal del Movimiento Territorial, maestro Roberto Sánchez Pompa. Los expresidentes del Instituto Reyes Heroles, filial Estado de México, doctor Guillermo Legorreta Martínez. Maestro Franco Ulises Flores Galván. Licenciado Jorge Álvarez Colín. Maestro Enrique Mendoza Velázquez. Licenciada Nuria Lara Pérez. Y saludamos también a la secretaria de Cultura, licenciada Silvia Barquet Muñoz. Damos también la bienvenida al maestro Alfredo Baranda de la Fundación Colosio. Saludamos con el mismo agrado a sectores y organizaciones de nuestro partido, a militantes y simpatizantes y público en general que nos siguen a través de las redes sociales. Amigas y amigos, todos ustedes sean bienvenidos. Queda en uso de la palabra el presidente del Instituto Reyes Heroles, filial Estado de México, maestro Aníbal González Pedraza. La política demanda pasión, pero a la par, mesura, sosiego, dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros, aspirar a dominar las cosas y no a los hombres. Jesús Reyes Heroles. Don Jesús Reyes Heroles, hombre que trasciende en el tiempo, político de altura e ideólogo excelso, que dio a México una profunda reforma estructural, pero sobre todo una guía para nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Hoy 20 de agosto del año 2022, con el beneplácito de mi presidente Eric Sevilla Montes de Oca y a nombre del Comité Directivo Estatal del PRI, les damos la más cordial bienvenida a quienes han tenido un lugar importante en la formación y capacitación política e ideológica de varias generaciones de cuadros políticos de nuestro partido. Gracias al doctor Raimundo Martínez Carvajal, al doctor Guillermo Legorreta Martínez, al maestro Franco Ulises Flores Galván, al doctor Jorge Álvarez Colín, al maestro Enrique Mendoza Velázquez, al maestro Alfredo Baranda Sáenz, así como a la maestra Mirna Lang Pérez. Y a la instancia saludo también a don Fernando Alberto García Cuevas, al diputado Enrique Jacob y al maestro José Luis Palacios Arzate, todos actores amigos que han estado al frente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, de la Fundación Colosio y del Instituto Reyes Heroles. Y de igual manera, le damos la más cordial bienvenida a quien su carrera ha sido un reflejo digno de orgullo priista. Me refiero al maestro Otto Granados Roldán. Su presencia viste de un gran significado y relevancia para la presente develación y agradecemos el esfuerzo para estar aquí con su partido. Muchas gracias, señor, por estar aquí presente. Bienvenidos, diputados, secretarios y compañeros del presidio. Señores medios de comunicación, muchos correligionarios del PRI consideran que dos de los más grandes ideólogos de nuestro partido han sido el sonorense Luis Donaldo Colosio y por supuesto el veracruzano Jesús Reyes Heroles. Por ello, dos de nuestros organismos especializados han sido bautizados en su honor. Un ideólogo de esta talla no podía pasar desapercibido en la vida política del PRI mexiquense. Por ello,
En el año 2019, el Instituto Reyes Heroles, filial Estado de México, en el marco de su aniversario luctuoso, llevó a cabo un mes de festejos en honor a Don Jesús, mismos que concluyeron con la invitación a todas las filiales municipales y alumnos de las escuelas de cuadros a donar la mayor cantidad de llaves posibles para con ellas fundir el busto en su honor. Convocatoria realizada por mi antecesor José Luis Palacios, quien con éxito logró la cantidad suficiente de material para contratar al escultor mexiquense oriundo de Cuautitlán Izcalli, José Luis Praxiteles, para que diseñara y fundiera el busto que hoy vamos a develar, y a quien le saludo también a la distancia, reconociendo su talento y que por motivos de COVID no pudo estar presente. Vale mucho la pena resaltar también la participación de todos los priistas que aportaron llaves, entre ellos los integrantes de la Fundación Colosio, encabezada por el entonces presidente don Fernando Alberto García Cuevas, así como muchos delegados y priistas que sumaron a este proyecto. De igual manera, con el impulso de mi compañera Mirna Lang y de compañeros del instituto, se logró concretar la elaboración de una placa de los 100 años de su natalicio, misma que no se pudo develar por motivos de pandemia. En un ámbito en que nuestra democracia e instituciones se ven amenazadas, su visión política, enarbolada a través de su ideología y pensamiento, nos invita a escalar nuestro orgullo priista para defender y pelear por nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad histórica de convertir en acción la herencia ideológica de nuestros maestros. Por ello, con este acto, rendimos homenaje al hombre que trascendió el tiempo y a la vez saldamos una deuda con nuestra ideología priista, pues cada vez que los militantes recorran esta plaza, verán el busto de aquel hombre que con sabias palabras pronunció lo que ningún político, pero sobre todo que ningún priista debe olvidar. La política es demasiado seria para que sus acciones sean determinadas por el temperamento y la emoción al margen de la cabeza. Sin emplear la cabeza, muchas cosas se pueden hacer, pero no política. Muchas gracias. Escucharemos a continuación una semblanza de don Jesús Reyes Heroles a cargo de nuestro magistral ponente, maestro Otto Granados Roldán. Muy estimado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, estimado presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, un querido secretario de Operación Política, Alejandro Fernández, muy distinguidas y distinguidos miembros de este presidio. De haber sido un hombre muy longevo, don Jesús Reyes Heroles habría cumplido 100 años en 2021. No fue el caso porque el 19 de marzo de 1985, este personaje excepcional, entonces secretario de Educación Pública en el gobierno de Miguel de la Madrid, moría de un cáncer ya propagado de manera invasiva a consecuencia de ese proceso que la medicina llama metástasis. Cuando miramos ahora sus fotografías de aquel tiempo, parece un hombre viejo, pero tenía apenas 63 años. Era en esa época, en el imaginario público mexicano, el político más sofisticado intelectualmente y el más respetado no solo de ese gobierno al que pertenecía, sino quizá del régimen que los nostálgicos todavía catalogaban como el régimen de la revolución. Añado ahora, México no ha vuelto a tener un político activo de ese calibre. Yo conocí a Reyes Heroles prácticamente el día que entré a trabajar con él a la SEP, el 3 de diciembre de 1982. Me recibió en su gran oficina de Argentina 28, donde casi 4 décadas después me tocó trabajar, y parado detrás del escritorio, del gran escritorio legendario que Vasconcelos llevó consigo a la SEP en 1921, sin más protocolo me preguntó si quería ser su secretario particular. No formuló indicación alguna respecto de lo que esperaba de mí, pero al despedirme lanzó una admonición muy propia de su estilo personal. Aquí no viene a descansar, joven, viene a joderse.
Don Jesús acuñó la frase de revolución educativa pensando en que ésta condensaba el propósito de mejorar la calidad de la educación. Aunque era una idea más bien general, se enfocaba en la necesidad de reorganizar la gestión educativa, introducir mecanismos de evaluación, elevar la calidad y reducir el cogobierno. Y de ahí derivaron distintas decisiones fundamentales, entre ellas, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Investigadores, un mecanismo innovador en la época que buscaba estimular la investigación mediante incentivos económicos que no estuvieran ligados al salario de los académicos, sino a su producción académica, o bien la política cultural, un espacio que don Jesús conoció a profundidad y disfrutaba ampliamente. Por el lado político, al menos entre los años 60 y hasta su muerte en 1985, no hubo alguien como Reyes Heroles que produjera una elaboración intelectual, histórica y política que le diera legitimidad al régimen del PRI. No actuaba, hablaba o escribía desde la academia o desde la oposición, sino desde la élite política de la que formaba parte muy influyente, en especial durante su paso como presidente del partido. Su biografía refleja cómo la tensión entre pensamiento y acción representa una síntesis puntual y envidiable de la forma en la que las ideas, el sentido de Estado y la noción de la historia pueden enriquecer, aún en estos tiempos tan oscuros y tan sombríos para el país, o mejor dicho, sobre todo en estos tiempos, la vida política de México. Formado en una tradición ideológica y política fundamental, la tradición liberal, Reyes Heroles mantuvo siempre en su actividad pública una fe en dos pasiones, las ideas y la historia. Y con esas coordenadas intelectuales, el proyecto político de don Jesús, del que la reforma política de 1977 fue su expresión más acabada, sentaba tres premisas básicas: la preservación y el fortalecimiento del Estado, la inclusión política y el acuerdo en lo fundamental. Bien visto, don Jesús no tenía en la cabeza una democracia liberal al estilo de las democracias clásicas más consolidadas, ni le daba a la sociedad un carácter autónomo que en esencia no tiene, porque sociedad no es igual a muchedumbre. Creía en la democracia sí, pero no en una democracia donde el Estado se ubica por encima de los conflictos, regula los componentes de la sociedad e interpreta y gestiona sus intereses persiguiendo finalidades superiores. Creía en el liberalismo, sí, pero no un liberalismo ilustrado que preserva y defiende y privilegia el poder del Estado, que es el único que tiene una real legitimidad histórica. Creía en el mercado, sí, pero en un mercado donde el Estado, bajo la noción de economía mixta que prevaleció buena parte del siglo XX, tiene tanto una función activa como una función reguladora que marca límites y en cierto modo ordena o intenta ordenar al mercado. Con esa lógica, don Jesús advirtió que la arquitectura política mexicana mostraba ya en los años 70 signos importantes de agotamiento y había que reformarla. El crecimiento demográfico, el desastre del populismo, las crisis económicas, los excesos del régimen plantearon la necesidad de una reforma imaginativa que inyectara al Estado una fuerza renovada, sostenida ahora en una legitimidad institucional más eficaz y en la diversidad política que rediseñara y mejorara el sistema de representación, modernizara el sistema electoral y de los partidos y canalizara políticamente las tensiones e incluso las violentas. Ahí están los orígenes, precisamente, de lo que hoy son las instituciones y el sistema electoral mexicanos, sin duda uno de los mejores del mundo occidental. De muchos modos, don Jesús fue el último gran político intelectual en México y es un buen ejemplo de que la justificación del poder es el hacer las cosas correctas y saberse situar en el lado ético de la historia. Su conocimiento del Estado, su rigor intelectual y su autoridad política lo hicieron poseedor de una cualidad poco común en la escena pública mexicana. Hacía política pensando en la historia con mayúsculas, con un sentido de trascendencia y de lealtad a ciertas convicciones. Tantos años después de su muerte, su inteligencia y erudición
y su raro encanto personal son reconocidos y respetados por todos. Reyes Heroles fue un hombre de Estado y a tiempo comprendió que su destino era formar parte de la historia de México. Su muerte fue temprana, pero quizás no inesperada y no inoportuna, porque de haber presenciado el creciente deterioro actual de la vida pública, habría terminado como en el poema de Gorostiza, o inteligencia, soledad en llamas, que lo consume todo hasta el silencio. Este homenaje, por lo tanto, es un recordatorio moral de los principios y valores que debemos defender. Muchas gracias. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, licenciado Eric Sevilla Montes de Oca, y nuestro ponente distinguido maestro Otto Granados Roldán, develarán el busto del historiador, ideólogo y estadista mexicano, licenciado Jesús Reyes Heroles. Para concluir este evento, solicitamos respetuosamente a nuestras autoridades sean tan amables en posar para la fotografía oficial. De este lado, por favor. Abajo, Flash. Flash. Invitamos respetuosamente al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, a nuestro ponente distinguido y al honorable presidium a trasladarse al auditorio Jesús.